hay redes, por eso que viene con su información Darío Nicolás Becchetti, buen día. Muy buenos días, Cintia Anabel, muy buenos días, Laureano Damián, muy buenos días, José Domingo y todo el equipo de Radio UNAG. Me gusta que seas tan pero tan aplicado con lo de los segundos nombres. No sé si Es aplicado u muy obsesivo. importante. Y quizás un poco de ambos, pero bueno, es importante para mí. Muy bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bastante razonable. No vamos a hablar de eventos deportivos, No. pero sacando eso, bastante razonable. ¿A Estudiantes cómo le fue? Lamentablemente bien, porque sacó un empate en el último minuto. No, pero bueno, Ni el por fútbol ningún es así. lado pueden sacar alegrías acá los No, no, platenses, ¿eh? está complicado, está Qué complicado el panorama. difícil, por favor. Efectivamente, y se Bueno, puede poner peor, pero bueno, no, mejor no hablemos más. a veces puede fallar. Sí, sí, efectivamente, Hoy esto es así. empezamos recordando un poco de tu Sam. ¿Vos te acordás algo aparte del puede fallar? Pero claro, no sé si tenía otro hit aparte del puede fallar. Ese quedó marcado a fuego en nuestra memoria porque efectivamente falló con su propio hijo. ¿Vos Por ejemplo, sí. recordás ese momento o no? ¿Lo viste? No lo recuerdo así claramente. Sí, fue tremendo. Porque hablábamos de que... Lo recordamos hoy. Claro, no, yo no lo vi en vivo tampoco, pero es un momento histórico ¿Te de la haces el televisión. bebé ahora? No, Sí, pero, se hace el pibe. pero casi se ahoga el hijo, fue grave. Fue picante. Fue picante, sí. No, bueno, a ver si tenías algún recuerdo sobre eso. No golpeaste con Yo Martín. me lo acuerdo ahí con puede fallar y Sí. bueno. Y falló. Evidentemente era así, sí, podía fallar realmente, no mentía. No mintió, exacto. No mentía. Bueno, ¿con qué nos metemos en el día de hoy? Bueno, tenemos algunas novedades en lo que tiene que ver con el Fondo del Servicio Universal que administra el ENACOM. El Fondo de Servicio Universal, perdón, que administra el ENACOM. ¿Hay alguna novedad que me llevó a buscar los anuncios que viene haciendo esta gestión con respecto al Fondo de Servicio Universal? Porque no es el primero que hace. Y además porque ya hace unos poquitos meses habíamos tenido otro anuncio, por eso me llamó la atención, así que me puse a buscar y me encontré con algunos temitas ahí para mencionar. El Fondo de Servicio Universal es un fondo fiduciario, acá hay una palabra importante por que el gobierno viene teniendo una política desde que arrancó con respecto a los fondos fiduciarios, por eso lo quería mencionar, es un fondo fiduciario que fue creado para que haya un dinero que el Estado ponga para expandir los servicios de telecomunicaciones, fundamentalmente telefonía e internet, en zonas donde el privado no llega, fundamentalmente. Este es un fondo que se sostenía con el 1% de la facturación anual de las grandes empresas del sector. Esta idea, ¿sabes a quién se le ocurrió? ¿Saben en qué gobierno se arrancó? ¿En qué gobierno se implementó? A ver. Acá los voy a sorprender porque uno dice, bueno, en principio se me ocurre un gobierno peronista, porque es un criterio bastante de redistribución, un 1% de la facturación anual. Bueno, no, con Fernando de la Rúa. Ajá. Esta es una idea que arrancó a finales de los 90 y que se terminó de consagrar como tal a principios de los 2000 durante la gestión de Fernando de la Rúa. Creo que de todos los gobiernos era el que menos apostaba igual. Sí, no, totalmente inesperado, ¿no? Porque la verdad que la idea está bastante bien, el razonamiento está bastante bien, y sobre todo que todo este tiempo funcionó mejor y peor, cada gobierno le dio un poco su impronta, pero siguió en funcionamiento hasta enero de este año, cuando el gobierno nacional anunció su cierre. En enero de 2025 se publicó un decreto donde decía, bueno, no existe más este fondo, listo. Ahora, yo dije, hay una política del gobierno para con los fondos fiduciarios. Los fondos fiduciarios, recordemos, son aquellos fondos que se generan con un objetivo específico y que no se pueden utilizar más que para ese objetivo puntual para el cual fue creado. La plata que recaudaba el Fondo Universal solo se podía utilizar nada más que para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en lugares donde el privado no iba. Bien, en enero el gobierno dice el fondo no existe más, pero no se lo deja de cobrar. Le sigue cobrando a las empresas de telecomunicaciones el 1% de su facturación.
que por otra parte es un mecanismo que tuvo el gobierno con todos los fondos fiduciarios que cerró. El fondo no existe más, digamos, no existe más en términos de para qué se utilizaba ese fondo fiduciario, pero se le sigue cobrando a los que ponían para que ese fondo se genere. Ajá. Muy Planteando, ¿viste la vivos. situación? Claro, bastante peculiar. Sí, entonces, no va a haber infraestructura, pero sí seguís cobrando. ¿Y qué haces con esa plata? ¿Y quién la controla? ¿Y quién la audita? ¿Y a dónde va? Bueno, eso pasó con prácticamente todos los fondos fiduciarios que el gobierno cerró, desde que arrancó a cerrar fondos fiduciarios hasta el día de hoy. Ninguna de estas preguntas que yo planteé tuvieron respuesta hasta ahora. Ok. Bueno, ¿cuánta es esa plata? ¿Por qué la siguen cobrando? ¿De qué manera la utilizan? Bueno, es todo parte de la administración muy opaca que hace el gobierno al respecto. Estaría interesante que alguien investigue, ¿no? Por lo Pues menos. sí, porque no estamos hablando de poco dinero. En julio hubo un anuncio al respecto donde esperábamos tener un poquito más de claridad. En julio el gobierno dijo, bueno, tenemos más o menos 180.000 millones de pesos, que es lo que tiene el Fondo de Servicio Universal. Lo que vamos a hacer es migrar el modelo cual se venía aplicando, esto es, venía una cooperativa, el gobierno le daba una cantidad de dinero y esa cooperativa podía hacer la obra. Esto yo sé que en principio puede sonar sospechoso porque decís, como una cooperativa, le vas a dar plata, una cooperativa que además va a ser una obra grande de infraestructura, ya me suena mal. Bueno, hay que pensar también que esta idea es una idea pensada más en las características que tiene la República Argentina, que es de una manera en el AMBA y de una manera muy distinta fuera del AMBA. Fuera del AMBA, muchas cooperativas proveen servicios y servicios importantes, el acceso al agua, a la electricidad, a la televisión por cable, a internet, digamos. Adentro del AMBA es razonable que nos haga un poquito más de ruido esta idea, fuera del AMBA tiene realmente sentido y acá también es donde es importante pensar las características de la República Argentina para lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura en telecomunicaciones. Un país muy grande, con una geografía muy distinta y fundamentalmente, y lo que es un problema para esto, muy despoblado. Un país que tiene el 40% de su población concentrada en el 1% del territorio, o sea, nosotros, el AMBA, y después un territorio gigante, enorme, el octavo territorio más grande del mundo, muy despoblado. Entonces, esto hace que sea mucho más difícil en términos de rentabilidad para las empresas desarrollar infraestructura. Por eso es importante que existan herramientas como este fondo. Bien, decimos entonces, en julio, el gobierno dice, el ENACOM cambia el enfoque, ya no va a dar más dinero no reembolsable a cooperativas, lo que vamos a hacer es generar créditos destinados a pymes y cooperativas y operadores mayoristas y que trabajen en proyectos puntuales con trazabilidad, evaluaciones, etcétera, rendiciones. Hay que decir, hace mucho tiempo que funciona muy mal en el ACOM y esto no corresponde a una sola gestión. Realmente hay muchos problemas, dinero que se le sigue debiendo a los medios comunitarios, una falta de apoyo más concreta para los medios universitarios, hace mucho tiempo que funciona muy mal. Esto también me parece que sería deshonesto no decirlo y no es algo que se le pueda achacar únicamente a esta gestión. Lo que sí me parece interesante son algunas cuestiones de mirada macro, de mirada global sobre cómo se piensa la herramienta. A principio de este mes, el gobierno anuncia un nuevo volantazo y no se hace mención, ni se explica, ni se justifica absolutamente nada de todos estos meses sobre cómo ese fondo siguió creciendo, qué pasó, otorgaron algunos de esos créditos, hay alguna pyme de telecomunicaciones que obtuvo algunos de esos créditos, ¿qué hizo? ¿Se avanzó en algo con alguna cooperativa en algún lugar? ¿Quedó en el anuncio lo de julio y nada más? Bueno, ahora hay un nuevo anuncio que es, no van a hacer aportes no reembolsables, tampoco van a hacer créditos, lo que vamos a hacer con estos fondos es que el ENACOM los va a invertir en instrumentos de deuda en empresas de telecomunicaciones. Se te cortó un cachito, además, Darío.
Instrumentos Sí. de deuda y qué más. Son instrumentos de deuda emitidos por las empresas de telecomunicaciones y que además haya un retorno sobre ese capital. ¿Se entiende? ¿Cómo, Más o menos. Más o cómo sería menos. eso? Bien, digamos que hay una pyme que está pensando en hacer una obra para desarrollar telecomunicaciones, para desarrollar fibra óptica en el Chaltén. Sí. Ahora voy a hablar de Chaltén porque no estoy poniendo este ejemplo arbitrariamente. Ujú. Entonces, el ENACOM lo que hace es, va y le compra algún instrumento de deuda, vamos a decir un pagaré para simplificarlo, ¿no? Esto en las operaciones bursátiles tiene nombres más específicos, son bonos, son Ujú. obligaciones, pero bueno, vamos a decir, esta pyme emite un pagaré, el ENACOM le compra ese pagaré y ahí está el dinero, pero además esta pyme tiene que buscar una empresa privada con la cual asociarse. ¿Por Ujú. qué? Porque, según lo que plantea el gobierno, este tipo de financiamiento va a funcionar como máximo al 80% de la totalidad del proyecto. Como máximo. Lo ideal es que incluso sea menos de ese 80% y que se complete con financiación privada. Entonces, la cooperativa, digamos, la cooperativa que quiere armar el tendido de fibra óptica en el Chaltén necesita 100 millones de dólares. Como máximo 80 millones le ponen en ACOM comprándole los pagarés como máximo y los 20 restantes se tienen que asociar con una empresa privada y hacerlo entre los dos. Mm. Ahora, ¿yo por qué ponía el ejemplo del Chaltén? ¿Por Porque el qué? Chaltén es un lugar muy chiquito, muy lindo, se los recomiendo si no lo conocen, pero donde la conectividad es un problemón, prácticamente no hay internet, prácticamente no hay datos, no funcionan los teléfonos, si vas al Chaltén estás casi que incomunicado, porque por las características que tiene, muy cerquita del Cerro Fitzroy, terreno montañoso, un lugar realmente muy chico, rodeado de montaña, de lago, de agua, bueno, es un problemón, es muy caro llevar la conectividad y además tiene muy poquita población. Por lo tanto, suponiendo que se pudiera hacer la inversión para hacer un tendido de fibra óptica, después, ¿cuánto tenés que cobrar ese servicio para que sea más o menos rentable? ¿Y cuánta gente te lo podría pagar? Y es realmente muy poca. Entonces, por la situación de rentabilidad que tiene, hasta el día de hoy prácticamente no hay desarrollo de Internet de Chaltén y el Chaltén, bueno, vive una situación de conectividad realmente muy compleja. Ahora, el Chaltén existe porque a mediados de la década del 80 el Estado argentino definió que tenía que haber una población argentina estable por una situación de conflictos limítrofes que había con Chile. El Chaltén no existe por obra y gracia de la divinidad o del mercado, sino porque el Estado argentino definió que era una cuestión estratégica para su desarrollo soberano. Por lo tanto, si el Estado argentino entiende esto, que tiene que haber una población estable argentina en esa zona por la situación limítrofe, por la ubicación estratégica, por el acceso a recursos naturales, por un montón de razones, ¿no es perfectamente razonable que también haya un fondo público que se destina a generar las condiciones de conectividad necesarias, por más que en términos de mercado no sea rentable? Y sí. Acá me parece que hay una pregunta interesante para hacerse sobre cuál es la mirada con la cual gestionás este fondo. También pensando que 180.000 millones de pesos suena que es un montón de dinero, pero para lo que salen este tipo de obras en infraestructura es muy poquito y nada, les diría, es poco, pensando en la escala que tiene la Argentina, en las particularidades que tiene su territorio, en la Patagonia, en el norte, digamos, pensando en los lugares muy despoblados que les vendría bien tener mucha conectividad y sin embargo no es rentable porque vive muy poquita gente, en territorios que son muy extensos, digamos. Es un tema que no es fácil de resolver, no es complejo, ninguno de los gobiernos que pasaron hasta acá lograron hacer avances significativos, ni siquiera teniendo este fondo, digamos, no es un tema sencillo. Sí me parece que es importante mencionar uno, la opacidad con la que se está manejando este gobierno. Este gobierno dice, el gobierno anterior manejó muy mal el fondo. Bueno, hay elementos para decir que sí, que esto es correcto. Ahora, este gobierno la verdad que no ha mejorado mucho, ha profundizado la opacidad y al mismo tiempo le agrega una mirada bastante ajena a lo que debería ser la decisión de un Estado que quiere
desarrollar lo propio, que está pensando en cómo fortalece las capacidades estatales, pensando en un proyecto de nación, en una idea de soberanía, en un proyecto de país, que digo, pongo el ejemplo del Chaltén como podríamos pensar un montón de otros ejemplos más a lo largo del ancho de la República Argentina. Para cerrar, porque son las 12 del mediodía, hay un último punto que me pareció interesante, que es, en la misma normativa donde cuentan cómo va a funcionar, dejan afuera a los dos grandes jugadores del mercado de las telecomunicaciones de nuestro país, que son Telecom y Claro. Pucha, se les escapó. Yo creo que hay como una definición ahí de querer pelearse un poquito con Clarín todavía, porque claro, Telecom es Clarín. Sí. Y la normativa dice, los que prestan el servicio de comunicaciones móviles, o sea, los que prestan servicios de celulares en la República Argentina, no pueden entrar a jugar acá. O sea, una normativa hecha para molestar a Clarín. Tenemos ahí un momento de kirchnerismo involuntario, si quieren, y aclaro, hay también un ayudín para jugadores que no son precisamente pymes ni cooperativas como Telecentro o DirecTV, por decir algo, que son empresas grandes de telecomunicaciones, pero que no brindan servicios de celulares. Vamos a ver cómo funcionan, vamos a ver si en unos meses tenemos otro volantazo y salen con otra cosa que tampoco hay que descartarlo, y sobre todo si tenemos un poquito más de claridad sobre cuánta plata efectivamente es, dónde está esa plata y cómo se invierte. Mirá vos, qué interesante. Tan calladitos que venían todo lo del ENACOM, ¿no? Cómo pasa subterráneamente. Y entre todas las cosas que suceden todos los días, es difícil seguirle el juego, ¿no? Pero bueno, no es poco lo que está poniéndose en la cancha, digamos, 180.000 millones de pesos en julio, o sea que ya debe ser más. Bueno, no es una cifra para despreciar tampoco, así que vamos a ver qué novedades tenemos por acá. La verdad es que sí, está bueno seguirle la pista. Gracias, Darío, como siempre. Les mando un abrazo, amigos, nos vemos la semana que viene. Darío Nicolás Becchetti haciendo rosca y redes, hoy metiéndose con este tema del ENACOM y el fondo, este fondo misterioso.